Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en la Semana Impacto de la Universidad del Desarrollo y de la Facultad de Gobierno también, porque la Universidad del Desarrollo en uno de sus intereses, en uno de sus compromisos con la sociedad es tratar de impactar en la región, impactar en el país. Hoy nos encontramos aquí en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, donde partió la Universidad del Desarrollo junto a tres grandes invitados, tres protagonistas de los últimos meses políticos de esta región. Estamos junto a Gastón Saavedra, a Catherine Echaíz y don Sergio Bobadilla, con quienes vamos a compartir unos minutos su impresión de esta campaña, sus miradas también para la región y por qué no comentar también sobre sus proyecciones para el resultado de unos días más nomás, 3 días más este domingo 21. Tenemos que todos, ojalá, concurrir a votar y hacer efectivo nuestro derecho ciudadano, que es elegir las personas que nos van a gobernar los próximos años. Voy a tratar de presentarlos uno a uno para después dar algunas preguntas. Don Gastón Saavedra, actual diputado, voy a omitir la edad por respeto a algunos, 65 años, ingeniero en ejecución, exalcalde de la comuna de Talcahuano, actual diputado por el Distrito 20. Muchas gracias, don Gastón, por estar con nosotros esta tarde. Catherine Echaíz, ingeniera en gestión turística, directora de Cernatur de la región del Biobío, también directora de la Asociación de Emprendedores del Biobío hasta el año 2020 y creadora de la revista Velvet, muy conocida también la revista Velvet, y candidata también a senadora por la región del Biobío en el Pacto Evópolis. Tal cual. Y nos acompaña también Sergio Bobadilla, también actual diputado, colega de Gastón Saavedra, diputado por el Distrito 20, elegido en los periodos 2006-2010, 2010-2014 y un refresh 2018 a 2022. También se presenta a la reelección como diputado por el Distrito 20. Muchas gracias por estar con nosotros en la Semana Impacto de la Universidad del Desarrollo. Quiero comenzar con algo tranquilo antes de que profundicemos temas más políticos, más sensibles. ¿Cómo ha estado la campaña, Catherine? Tú, primera vez que te presenta una elección, tengo entendido. Eres la única no incumbente en esta zona. ¿Cómo ha sido ser candidata a senadora? Gran cargo, además. Una campaña muy entretenida, con un poquito de polémica. Incluso he visto que hay muchos comentarios por unos afiches ahí con unos tapados ahí que han visto en las palomas. ¿Cómo ha sido tu experiencia de candidata? ¿O destapados? O destapados. Sí, la verdad es que ha sido una muy bonita experiencia. Estoy muy contenta, feliz de haber podido asumir este desafío de esta candidatura, de poder en el fondo optar a representar no solamente a las mujeres, sino que a todos los vecinos y vecinas de la región del Biobío. Como tú lo dices, Rodrigo, soy primera vez candidata. Exactamente, pero también tuve en algún momento, años atrás, en el fondo, la intención de ser candidata a diputada también por una parte de esta región. Ñuble en ese momento, que era una parte de nuestra provincia, por distintas razones no se pudo cumplir, así que siempre he estado ligada y mi cariño en el fondo hacia el servicio público y sobre todo también a la política. Me encanta muchísimo la política y creo que han pasado los años, hoy tengo 39 años y estoy en un momento en que pude asumir este desafío, lo hago con gran pasión, con gran cariño y por sobre todo con mucho amor en el fondo por mi región, así que estoy muy contenta. Qué bueno, muchas gracias. Sí, lo importante es ser con pasión, a mí me gusta ese concepto. Sí, y soy una mujer apasionada, ustedes lo pueden ver también en sí. mis redes sociales, ahí estoy todo el día dándole en la calle desde muy temprano, con muchas actividades. Si no tengo actividades, me invento algo que hacer, pero ahí con mucha energía. La verdad que eso es algo que también nos caracteriza a nosotros las personas de Biobío. Somos gente aguerrida, de harto esfuerzo, y por sobre todo las mujeres de Biobío también tienen ese ímpetu que de alguna manera yo trato de representar. Gastón, alcalde, diputado y ahora senador. ¿Cómo ha sido ese cambio, esa campaña? Porque es distinto ser diputado o alcalde de comuna, distrito, a representar a la región completa. ¿Cómo ha sido esa campaña? Además, bueno, se le voy a preguntar también a Sergio, ha sido una campaña con mucha polémica política. Ustedes la semana pasada tuvieron que votar una acusación constitucional contra el presidente de la República, lo que le ha quitado algo de tiempo a la campaña. ¿Cómo han sido estos meses de campaña por esta circunscripción? Intensos, llenos de expectativas, de esperanzas, haciendo la política como a mí me gusta, porque además de haber sido electo en cargo de representación popular, también fui 19 años dirigente sindical. Fui presidente del sindicato de lo que era la empresa portuaria de Chile en Talcahuano, San Vicente, y
diría yo, una de las tareas más hermosas que he desarrollado, porque uno representa ahí los intereses de quienes están siempre al otro lado de la frontera respecto de la relación capital-trabajo, y fue un momento intenso que me significó hasta pelearme con mis propios compañeros en algún minuto, porque la discusión era la privatización de las empresas del Estado. Entonces era un punto de discusión álgido, ideológico, profundo, y creo que al final, yo siempre digo esto, al final esa lucha no significó que teníamos la razón, porque en definitiva fue de tal magnitud eso que lo levantamos a lo largo del país, son 10 puertos que componen la empresa portuaria, no se privatizó la empresa portuaria, tuvo que tomar un camino distinto. Y el puerto y los puertos de Chile siguen siendo del Estado chileno, que están en concesión es otra cosa, pero siguen siendo el Estado chileno como patrimonio. Y creo que ahí nos anticipamos a, a estas discusiones que se tienen incluso hoy día, medias larvadas en los programas de los candidatos a presidente, pero está ahí. Y respecto a la campaña, para mí ha sido, la verdad es que la he disfrutado, porque me ha permitido ampliar mis relaciones sociales. He tenido que ir a Alto Biobío, Santa Bárbara, Quilleco, Quilaco, Nacimiento, Mulchen, en fin. He recorrido toda la región y he tenido un contacto enriquecedor con la ciudadanía, lo que te fortalece respecto de lo que tú haces. Yo hago lo que a mí me gusta y me gusta lo que hago. Son cuestiones dialécticas que tienen que complementar. Uno tiene que ser feliz en esto, en la vida. La política ya es árida, ya es compleja. Pero agrégale si esto fuera sin pasión, sin cariño, sin afecto, sin relaciones sociales. La verdad es que a mí me ha motivado aún más a esta altura del día, eh, y no tengo empacho, por eso te dije la edad, porque la edad es, a mi entender, y de muchos, es el transcurso en el tiempo, pero aprendiendo, aprendiendo y abierto a los cambios. El cambio es lo que nunca para y por lo tanto uno tiene que estar arriba y adentro del cambio. Perfecto, gracias, diputado. Diputado Bobadilla, este es su cuarto periodo porque hubo un break entre medio, o sea, descansó 4 años y ahora vuelve al ruedo. ¿Cómo ha sido esta campaña distinta con nuevos compañeros? Ya no están los compañeros tradicionales que había tenido anteriormente, que el senador Norambuena y, o sea, candidatos a senador Norambuena y candidato a diputado Henry Selver, que eran sus compañeros habituales. ¿Lo ha echado de menos? ¿Ha sido distinta la campaña? Sin duda, por el contexto que estamos viviendo, ha sido una campaña atípica. Yo creo que a todos los que estamos acá, a Catherine y a Gastón, lo que más nos convoca es el trabajo territorial, el contacto con los ciudadanos, y eso de una u otra forma ha estado influenciado por la pandemia que estamos viviendo, que ha impuesto ciertas restricciones, y los ciudadanos afortunadamente han ido asumiendo estas restricciones como el autocuidado, y eso quizás ha impedido que nos despleguemos con contacto con un público masivo. Ha sido restrictivo en este tiempo, y eso sin duda que marca una diferencia con las campañas anteriores, como también son campañas que están muy influenciadas por las redes sociales. Yo la verdad es que la última campaña la que tuve ya, dedicamos muy pocos recursos y poco tiempo a las redes sociales, y en este tiempo ha sido distinto. Le hemos destinado mucho tiempo a la creación, a la creatividad en las redes, y eso sin duda que marca diferencias con las campañas anteriores. Y bueno, estamos en esta porque creo que estamos viviendo un momento histórico en nuestro país, un momento de cambios, y la verdad es que eso ha sido un elemento motivador para poder tomar la decisión de ir de nuevo. Yo estaba quizás en una postura ya de retirarme, pero creo que lo que está ocurriendo en nuestro país, en lo personal, es muy motivador, y por eso estamos de candidatos de nuevo en el distrito 20, el primero en el voto, número 60, y respecto de mis relaciones con mis amigos, mira, yo tengo la fortuna de tener amigos por mucho tiempo. Y uno de mis amigos es Iván Norambuena, con quien trabajamos en equipo siempre, desde cabro, cuando fuimos alcalde, él en la comuna de Curanilagua, yo en la comuna de Los Álamos, después se viene a Penco, yo me vengo a Florida, y siempre mantuvimos una relación. Y en este trabajo parlamentario también hemos trabajado juntos durante todo este periodo y el periodo anterior también. Por lo tanto, muy contento de trabajar en equipo con, si Dios quiere, el futuro senador
Iván Norambuena, número 13 en el voto. Oye, una pregunta, dejar de preguntarte, Sergio, algo. ¿Tuviste que mandar a hacer las palomas de nuevo? Te lo pregunto porque tú fuiste uno de los primeros, entre comillas, descolgados que tuvo la Unión Demócrata Independiente apoyando a José Antonio Kast. Todavía me acuerdo, creo que fue el lunes, Norambuena, y después Bobadilla, que apoyó a Kast pese a que el partido institucionalmente apoya a Sebastián Sichel. No tuve que hacer ningún afiche, ningún flyer, ninguna paloma de nuevo, ¿ya? Yo siempre estuve mi material con Iván Norambuena y en algunas solo, pero nunca tuve con ningún candidato presidencial. Ahora, ¿qué fue lo que marcó ya, el punto de inflexión? Fue cuando el candidato, lo veo en la propaganda, por televisión, y cuando él manifiesta que no hay que virar a la derecha. Yo no puedo desconocer mi pasado, yo no puedo desconocer mi origen político. Y eso me venía cuestionando hace tiempo, o hace semanas. A José Antonio Kast yo lo conozco, trabajamos juntos en la Comisión de Educación durante 2 periodos, fuimos colegas en la Cámara de Diputados por 2 periodos, y quien mejor me representa, ¿ya?, en mis ideas, en mis valores y en los principios que he mantenido toda mi vida, es José Antonio Kast. Y por eso tomamos la decisión, junto al futuro senador Norambuena, de irnos ya con José Antonio Kast, porque creo que José Antonio Kast se la va a jugar por la familia, se la va a jugar por la libertad, se la va a jugar por el derecho preferente que deben y tienen que tener siempre los padres para elegir a sus hijos. Se la va a jugar por erradicar a los narcoterroristas que operan en la provincia de Arauco. Es decir, va a terminar con la impunidad con que están operando. Y eso, a mí, en lo personal, me interpreta mucho más que Sichel. Por eso estoy con José Antonio Kast y creo que le haría muy bien al país que José Antonio Kast fuera el presidente de Chile, Iván Norambuena senador, y este pelado que siga siendo diputado. Gracias. Catherine, tú sigues con Sichel, en Evópolis no había ningún cambio, porque el partido apoyado a Sichel ya estaba presente, ¿cierto? Yo he apoyado a Sichel, pero al igual como dice Sergio, el candidato dejó en el fondo a la libertad en el fondo de que puedan apoyar a con los cuales se sientan más representados. En ese sentido yo pertenezco en el fondo a una coalición, voy por un cupo Evópolis, soy una candidata en el fondo independiente, no milito en ningún partido hoy. Sin embargo, cuando yo asumí esta candidatura era de la mano en el fondo de un candidato presidencial, que es Sebastián, que es una de las razones también por las cuales yo soy candidata. A mí me llamó en el fondo Felipe Kast en su momento para ser candidata, hablé con Sebastián también, lo conozco por otras razones de la vida, y asumí en el fondo este desafío de poder representar a mi región. Y cuando lo asumo de la mano con Sebastián, lo asumo por el Pacto Chile Podemos Más, a través de un cupo Evópolis que me siento totalmente representada en el fondo en el espacio en el que estoy. Por lo tanto, yo voy de la mano con él hasta el final, porque siento también que mi compromiso está desde un principio con él. Me siento también representada en el fondo por su plan de gobierno, tenemos muchos puntos en común y el 21 de noviembre veremos quién pasa a segunda vuelta y ahí volveremos a conversar. Hoy no es momento en el fondo para ni cambiar de lado, ni pensar en los otros programas, ni en los otros candidatos presidenciales. Particularmente para mí la consecuencia es un valor incalculable y por sobre todo la lealtad por quienes son mis amigos y por quienes de alguna manera tomé la decisión de poder ser candidata. Y en ese caso, en el fondo, Sebastián tuvo mucho que ver en eso. Por lo tanto, estoy hasta el 21 de noviembre con él y si seguimos en el fondo el camino hacia adelante, que eso es lo que espero, porque creo que lo que Chile necesita hoy no son gobiernos polarizados. Todos entendemos que nosotros somos personas en el fondo que hemos evolucionado, tenemos en el fondo distintas mixturas en el país. Necesitamos un gobierno que sea mucho más transversal, que no genere esta polarización. Por eso yo considero que Sebastián es una buena oportunidad y sería un excelente presidente y lo voy a apoyar hasta el final. Diputada Ojo, Saavedra, me quiero decir algo, ¿eh? Diga. Que como tú molestaste aquí a Sergio con el tema de las palomas y todo, que yo también creo que es súper importante cuando uno opta en el fondo por un camino en la vida, ser consecuente en varios aspectos. Y yo me he dado cuenta, porque yo recorro la región, soy candidata a senadora, que a los candidatos les cuesta mucho manifestar de frente del sector del que son
o a quienes representan. Y, por ejemplo, y te voy a dar solamente un ejemplo. De todo mi material de campaña, soy la única candidata en la región que tiene la imagen de Sebastián Sichel y del partido en el cual yo voy, que es Evópolis. Y no tengo ninguna vergüenza en el fondo en llevarlo ni en mis palomas, ni en mis volantes, ni en mi material digital, porque en el fondo es a quien yo represento y es por los cuales en el fondo yo estoy trabajando en equipo, diciendo que cuando uno es equipo, al final eso es recompensado. Diputada Saavedra, usted fuera de cámara nos comentaban que había sido uno de los motivadores, proclamadores fundamentales de la candidatura de Yanna Proboste. ¿Ha hecho harta campaña con ella? ¿Cómo ve las posibilidades de ella el próximo domingo? Mira, lo mío es una más larga explicación, que tiene que ver primero con la consecuencia de la coherencia en la vida. La política exige eso, porque cuando uno tiene acuerdos hay que cumplirlos. Segundo, hay una definición estratégica en el socialismo y en la izquierda, en buena parte de la izquierda. Y tiene que ver en los tiempos de la dictadura militar. En Italia, en un acto de solidaridad por allá por el año 83, Enrico Berlinguer convoca al eurocomunismo, que lo formaron después, y hay un acto de solidaridad con Chile, como ellos decían, en ese minuto, ante miles y miles de personas y de chilenos que estaban allí. Y él dice, mire, para que resulten experimentos como el de la Unidad Popular de Salvador Allende, se necesita la más profunda y coherente alianza entre marxistas y cristianos. No hay ninguna posibilidad, si no se construye esa mayoría, de ejercer un gobierno para solucionar los problemas que tiene la mayoría. Y eso, a mi entender, no ha cambiado. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad, desde la izquierda, si no contamos con el centro político en alianza para poder gobernar Chile. Por tanto, se trata de construir una mayoría para los cambios. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso es que Yanna Proboste es mi candidata. Chile no puede caer en la polarización. No puede. No puede caer en la locura de los programas de gobierno que se están ofreciendo hoy día y que no son posibles de realizarlo. Uno, que baja los impuestos y uno se pregunta, bueno, ¿tiene alguna medida compensatoria a eso? La pérdida de 2.200 millones de dólares como plantea Kast. ¿Tiene? No tiene. ¿O cómo lo va a reparar? No lo tiene. O por otra parte, el planteamiento de Boric de un programa de gobierno prácticamente de 8 años, cuando él dura 4 años y es presidente. Entonces, la responsabilidad política es hoy día la exigencia principal para todos nosotros. Por eso es que estoy con Yanna. Porque el país necesita gobernabilidad, necesita mesura, necesita racionalidad para el ejercicio de la función pública y de la presidencia de la República, más aún. Entonces, Yanna es mi candidata, creo que le va a ir bien, que va a haber una segunda vuelta, no es imposible que no la haya, y si es que pasara lo contrario, bueno, en ese minuto conversaremos porque tendrá que haber un reajuste de todo lo que son los programas. Diputado Saavedra, el lunes pasado, hace unos días atrás, el candidato Sichel emplazó a Boric y a Proboste a retirar la urgencia, o retirar más bien el proyecto de ley de indulto. Este proyecto de ley que de alguna forma es una especie de perdonazo para aquellas personas que siguen detenidos con procesos pendientes después del 18 de octubre. ¿Cuál es su mirada con respecto a ese proyecto de ley? Este es un proyecto que está ahí, pero que evidentemente más ha molestado que ha tenido efectos. Yo creo que no va a ser tratado finalmente y en buena hora. Lo que ocurre es que tenemos que resolver otros problemas que tienen que ver con la excesiva prisión de carácter preventiva. Hay que zanjar los problemas. Y aquí yo separo la paja del trigo. Una cosa es quienes protestaron por razones político-ideológicas. Y eso, por lo tanto, tienen que tener un tratamiento y si merecen una sanción, la merecerán. Pero si no, oye, yo creo que ya han cumplido lo suficiente y por lo tanto deben quedar en libertad. Distinto es el caso de todos aquellos que saquearon, robaron y quemaron. Ese es otro tratamiento y no tiene nada que ver con la política. Para que no nos enredemos entre nosotros porque la tendencia es a contaminar ambos casos y creo que son absolutamente distintos y hay que tratarlo. Ahora, uno también se tiene que preguntar, ¿por qué hay mucha gente que vive de esto del saqueo y si uno pasa por el centro de Concepción o por el centro de Talcahuano y ve que en las calles están los productos que se sustraen de los supermercados? Entonces tenemos un problema en la sociedad que también tenemos que resolver y tenemos que corregir. Y por lo tanto la política va a tener que tener una solución con todo lo que significa el comercio ambulante que es cercano a todo este tipo de situaciones. Y por lo tanto no podemos continuar.
podemos continuar en ese camino. Tenemos que resolverlo, tenemos problemas de segregación, de exclusión, de falta de trabajo, de falta de capacidades de aquellos que están en esa vida porque no tienen aptitudes, condiciones, habilidades y competencias, entonces nos están planteando un desafío. Y eso es lo que tenemos que escuchar y que a veces no lo escuchamos, sino que más bien solo proponemos soluciones duras, penas, presos, cárceles, cuando hay que resolver el problema de otra forma. ¿Quiere comentar algo, diputado? Sí. Sí, no, la verdad es que lo que acaba de... Por lo menos yo no te había escuchado antes, Gastón. No, si me has quizás escuchado. quizás lo dijiste, pero no te había No, escuchado. me quisiste Me escuchar. alegra tremendamente escucharte que en definitiva tú no estás por la impunidad. Nunca he Cuando estado. manifiestas de que este proyecto no debiera avanzar. Y creo que es lo que debiera ocurrir, porque si este proyecto avanza, lo que estamos haciendo en definitiva es dando una señal de impunidad. Y eso sería tremendo para nuestro país. Lo que a mí me llama la atención, que los autores de estas iniciativas solo focalizan la urgencia en estos delincuentes que quemaron, que amenazaron, que agredieron, y no focalizan la atención en las víctimas, porque aquí hay muchas víctimas silenciosas, y me refiero particularmente a los emprendedores que les destruyeron su negocio, les destruyeron su vida, y no hay iniciativas como esta que apunten en definitiva a reparar el daño causado. Eso es lo que yo echo de menos. Por lo tanto, cuando Gastón dice que ojalá este proyecto no avance, a mí me alegra tremendamente, Gastón, escucharte, porque creo que es la señal que hay que dar. No podemos dar señales de impunidad frente a estos ataques que han sido víctimas, personas de esfuerzo, de trabajo, que han luchado toda una vida por tener su emprendimiento y de la noche a la mañana se lo destruyen. Entonces, me alegra escucharte, Gastón, y ojalá que efectivamente este proyecto no prospere, porque de prosperar va a tener que ir al Senado, y por cierto que yo lo voy a votar en contra. Mire, Katy, ¿y tu mirada como directora de la Acción de Emprendedores del Biobío Sí, bueno, en este tema puntual? Yo estoy de acuerdo en el fondo con mis compañeros, vecinos acá de mesa. Respecto a la impunidad, creo que en el fondo que prospere esta ley del indulto para nadie en el fondo es positivo. Creo que es una mala señal para mí, para la ciudadanía, porque las personas cuando cometen delitos tienen que ser juzgadas y tienen que en el fondo cumplir la pena que corresponde. Y frente a eso creo que no es solamente de un sector, o sea, tú ves acá a Sergio que opina eso, que tiene un candidato presidencial en el fondo que es muy de derecha, yo que soy más de centro, y Gastón en el fondo que está con Yasna. En el fondo sabemos que es un problema transversal que tenemos que tratar todos en conjunto, la seguridad, el miedo y por supuesto la no impunidad. Y frente a lo que dice Sergio de los emprendedores, estoy súper de acuerdo. Creo que acá en el fondo tenemos víctimas que no estamos poniendo la atención, y es por eso que también yo, en mi calidad, como tú lo dices, en el fondo como exdirectora de ACET, el lunes pasado hice un comunicado respecto a mi primer proyecto de ley que presentaría en el momento de llegar al Congreso, y que tiene relación con los emprendedores y con los atentados terroristas o violencia extrema. Es la generación de un fondo de seguros ya para emprendedores y locatarios que sean atentados o que sean víctimas en el fondo de atentados terroristas o de violencia extrema, y que sea el Estado el garante de estos seguros, ya que hoy en día el Estado no nos garantiza la tranquilidad que necesita la gente, no solamente del Biobío, sino que a nivel país. Por lo tanto, el Estado tiene que ser garante de estos seguros, porque nosotros no necesitamos que los emprendedores sigan teniendo más bonos. Necesitamos recuperar las fuentes de trabajo y, por supuesto, esos emprendimientos. Y es por eso que he lanzado esta primera comunicación como una de las primeras medidas que haría como senadora. Durante estos 4 años, sobre todo en esta etapa de Piñera 2, hemos visto que existe una gran separación, desde mi punto de vista, entre lo que es la política y lo que es lo técnico. Hay una especie como de desprecio de lo técnico, diputado Bobadilla. Y hago referencia a que el Congreso, diputado Saavedra, también los dos colegas ahí, muchas veces, pese a los consejos de técnicos de distintos sectores, ustedes legislan de una forma distinta. Y me refiero, por ejemplo, a lo que pasó hace un par de semanas, o una semana atrás más bien, en la Cámara de Diputados, que aprobaron el 4º retiro. ¿Por qué esa disyuntiva? ¿Es lo electoral lo más importante? ¿Es lo técnico? ¿Ha habido un Congreso más irresponsable legislativamente? Partamos por el diputado Bobadilla. Igual le quiero preguntar a la Katy cómo lo ve desde la mirada, desde la sociedad civil hoy, futura senadora, quizás también, depende de lo que digan los electores del Biobío el próximo 21, y después también al diputado Saavedra. A ver,
Yo creo que la pregunta es muy interesante, porque lo que está ocurriendo, que en tiempos electorales lo que prima, en definitiva, es precisamente eso, y no lo técnico. El tema del 10%, sin duda que es un tema que surge producto de la pandemia y surge porque el gobierno no dio respuestas oportunas. Al pasar el tiempo se crean algunas iniciativas como los IFE, en fin, que vienen a dar respuesta a esto, pero siguieron utilizando este tema que es tremendamente sensible, ¿ya? Y con un objetivo, yo diría, meramente electoral. No hay otra explicación para esto. Y yo coincido contigo de que muchas veces se legisla para la galería, para conquistar el aplauso fácil o el voto fácil, y no pensando efectivamente en el futuro del país y lo que recomiendan los técnicos respecto de determinadas materias. Y en ese sentido creo que todos debemos hacernos una autocrítica, si efectivamente estamos en esto para solo legislar, para conquistar la adhesión ciudadana, o estamos legislando pensando en lo que es mejor para el país. Y en esa línea creo que hemos estado cayendo durante este último tiempo y influenciados particularmente en este periodo cuando llega el Frente Amplio al Congreso. Yo creo que la conducta nuestra de los parlamentarios ha ido cambiando y hemos ido transitando por este camino, como digo, del aplauso fácil, y que no siempre estamos legislando en la dirección que corresponde en los tiempos que estamos viviendo para nuestro país. Sin ánimo de polemizar, Katy, con tus compañeros, ¿cómo ha sido desde tu mirada la evaluación del actual Congreso en estos temas, los temas de legislación, de política, de mezclar lo técnico con lo público? Y ahí comparto en el fondo varios puntos con Sergio, ¿ah? Yo creo que siempre es bueno apoyarse de lo técnico, porque de alguna manera por algo tenemos personas que han estudiado y que apoyan a nuestros políticos en materias que muchas veces a lo mejor no todos son expertos. Sin embargo, hoy de alguna manera la clase política se ha separado, como tú bien lo dijiste, de muchas veces de lo técnico y ha priorizado decisiones que son mucho más populares. Y uno también tiene que entender que cuando elige el camino del servicio público, uno elige lo bueno y lo malo. Este ejemplo yo lo doy siempre. Cuando uno elige casarse, y deja de ser soltera, en el fondo ese camino conlleva cosas súper buenas, cosas que no son tan buenas, pero uno tiene que ir con todo lo que conlleva en el fondo en ese camino hasta el final. En el mundo público lo mismo, cuando uno elige ser servidor público, elige ser electo en el fondo en un cargo de representación popular, en este caso tenemos 2 diputados acá, yo estoy postulando en el fondo al Senado, uno elige las cosas que conlleva el camino bueno y malo, populares e impopulares. No siempre podemos tener decisiones populares, ¿ya? Pero sí tenemos que velar en el fondo por el bienestar de quienes nosotros representamos a futuro, no solamente hoy. Puntualmente, en el caso del cuarto retiro, que si bien es un tema muy popular, que levantó en el fondo ciertos parlamentarios, que levantó el sector, que no es mi sector, en el fondo el otro sector, y que hay sin duda dobles miradas, nosotros tenemos una mirada técnica, ¿cierto? De que no es favorable para la economía del país, vamos a tener mayor inflación, y cuando yo, en mi caso, en el fondo como candidata, cuando he hecho campaña, el otro día estuve hablando con una persona en Chihuayante en una feria y le pregunto, bueno, ¿cómo le va? Entonces me dice, no, me va bien, algunos días mejor que otros, y cuando hay el cuarto retiro, me dice, me va peor. Y me va peor porque en el fondo a mí me cuesta mucho más comprar las verduras y las frutas. Por lo tanto, los precios suben y yo tengo que vender prácticamente el mismo precio, por lo tanto dejo de ganar. Vendo más volumen, pero dejo de ganar. Por lo tanto, ahí cuando tú tienes una persona que no está preparada, pero que lo palpa en el día a día, ahí tú dices, bueno, esto es lo que realmente pasa, ¿ya? Sin embargo, esa es la parte técnica, ¿ya? Es lo que puede pasar en la economía, todo en el fondo lo podemos entender, pero también hay otro fenómeno que ha pasado y que está pasando hace 2 años en Chile, o quizás un poquito más, es la efervescencia que existe con la sensación de injusticia en el país, ¿ya? Con la sensación en el fondo y el menosprecio hacia la clase política y hacia la desconexión que hay desde los políticos, no lo digo por usted, lo digo de manera generalizada en el fondo, hacia la ciudadanía. Entonces, el cuarto retiro pasa a ser una especie en el fondo de lucha en el fondo por esta sensación de injusticia que tengo como ciudadano. Ya no importa si subir o no la inflación, yo necesito ser escuchado. Entonces hay una efervescencia y una sensación, porque al final esto se mueve a través de las emociones y que ninguno, ni de los técnicos ni de los políticos, ha sido capaz de cambiarlo comunicacionalmente, porque al final esto todo se maneja a través de las comunicaciones. Entonces cuando tú tienes una ciudadanía súper descontenta,
hay un IFE en el fondo que a todo el mundo en el fondo les favoreció, que ahora quieren ampliarlo, algunos en el fondo piensan que es positivo, otros que es negativo, pero la sensación de justicia está en el cuarto retiro. Ahí tú no tienes mucho más que hacer, ¿me entiendes o no? Tú puedes ir con muchos argumentos técnicos, pero al final la sensación y la emoción del ciudadano siempre va a ser negativa al rechazo en el fondo del cuarto retiro, ¿me entiendes? Diputado Saavedra, el candidato presidencial de la centro derecha, Sebastián Sichel, propuso o ha propuesto que existe una especie como de intervalo legislativo, que en el periodo de campaña los parlamentarios no puedan proponer leyes porque hemos visto que algunos lo han propuesto para beneficio electoral. ¿Qué opina con esa medida en relación con el cuarto retiro? A ver, mira, esto ha sido siempre en la política, la disputa entre, perdón, entre tecnocracia y democracia. Los técnicos aconsejaron que el gobierno diera un IFE de 65.000 pesos. Y ahí están los resultados. Los técnicos nuestros nos aconsejaban que levantáramos la idea de una renta básica universal y que fuera en la línea de superación de la pobreza. Y que por lo tanto se tomaran medidas excepcionales, que no pudiéramos seguir, no siguiéramos con el mismo camino de la economía, contrayendo el gasto público, haciendo economía, cuando el mundo, no Chile, el mundo estaba en una crisis y está en una crisis severa, grande. Por tanto, esa disputa estuvo siempre en la historia de la política, pero aún se acrecentó más en esta vuelta. Entonces, entre técnicos y políticos teníamos una discusión. Y los técnicos son todos, mira, voy a poner para no comprometer a ningún otro sector. ¿Quién eran los que opinaban? Nicolás Izaguirre. Él es político. De Gregorio es político. Si aquí todos sacan la castaña con la mano del gato. ¿Por qué? Porque las visiones ideológicas son las que se enfrentan. Y eso lo hemos perdido en el país. Uno es mantener la forma de desarrollar la economía, que rente el capital, y otros creemos que ese no es más el camino. Que esa contracción que produjo la economía, producto de la crisis sanitaria, va a tener que invertirse en generar una economía que produzca, que rente desde la producción. Y ese es un mundo absolutamente distinto. Todo lo que se ha dicho acá, que el IPC, que el poder adquisitivo de la ciudadanía provoca problemas en la economía, un sueldo de 400 lucas está provocando problemas en la economía. ¿Quién se preocupa de los 6 millones de chilenos que ganan menos de 400.000 pesos? Del señor que vive en un campamento ahí en Los Álamos y que la mediagua que está instalando la ha hecho con los 10%. ¿El Nico Izaguirre sabe eso? Yo lo sé, porque soy político y porque estoy en terreno. Entonces tengo que balancear las cosas. Resulta que salen unos números, el IMASEC disparado, no fue entonces lo que nos contaron. Ah, es que está al borde de quebrar las AFP. Sí, y ganan un 16%. Y resulta que los fondos no crecen. Entonces, den una explicación creíble también los técnicos, la tecnocracia, para que la democracia entonces tome decisiones más justas y equilibradas. No las hay. No las hay. Entonces, claro, yo voto a favor de los 4 o 10%, porque no fuimos capaces, además de instalar en el país un mecanismo socioeconómico tal que nos permitiera resolver los problemas de crisis, sobre todo de aquellos que, el millón de chilenos que aún no tienen empleo, y los cerca de 500.000 que están en la ley de protección del empleo, que la hicimos nosotros, los políticos. Los malos políticos la hicimos. Los malos políticos acordamos los mínimos comunes. No fue la tecnocracia. Y no deben olvidarse jamás, pero jamás, mientras haya democracia, que las decisiones son políticas, no son técnicas. Porque los técnicos le aconsejaron a Pinochet, y mira cómo quedó el país, con 6 millones de pobres, con un 40% de gente cesante. Eso le aconsejaron. Si lo hubieran aconsejado bien, te aviso que dura un poco más. ¿Ya? Porque después el 44% votó que sí. No fue una cuestión que cayó del cielo, estaba ahí. Y por lo tanto, si lo hubieran ayuntado técnicamente o hubieran hecho unas medidas distintas, capaz que continúen un poco más. Diputado Badía, lo voy a poner en un plano esencial. Se va a la reelección, gana. ¿Cuál va a ser su prioridad legislativa para la región del Biobío? Sin duda, yo he dicho 3 o 4 ideas que para mí son fundamentales. Y no solo para la región del Biobío, el fortalecimiento de la familia.
sin duda que esa va a ser y ha sido siempre una prioridad. El derecho preferente que los padres deben y tienen que tener siempre para elegir la educación de sus hijos. Por cierto, me la voy a jugar por los emprendedores que han sido, sobre todo en estos tiempos de pandemia, muy, pero muy golpeados, severamente golpeados, y muchos están en el suelo y no se han podido parar. Como también me la voy a jugar por terminar con la impunidad para los terroristas, para los delincuentes, que sin duda han generado mucho, mucho daño a muchos ciudadanos, particularmente en la provincia de Arauco. Esas son mis prioridades y me la voy a jugar porque José Antonio Kast sea nuestro futuro presidente e Iván Norambuena sea nuestro senador en el número 13 y este pelado en el número 60. Gracias, diputado Badilla. Siempre hablas del pelado, ¿cierto? No, ya, no hay problema. No, en absoluto. Ah, ya. Mira, lo que pasa es lo siguiente, que hay dos tipos de pelados. Los culposos y No, los no, culposos. los pelados amargados, aquellos que tratan de hacerse cualquier cosa para evitar ser pelados, y yo, pues, Ya. que lo he asumido desde siempre. Yo estoy Igual en el que primer, el conductor del programa, yo que estoy va en el para primer allá. grupo. Katy, Uno ¿cuáles van tiene a que ser tus asumir lo que prioridades? es. Ojo, uno tiene que asumir lo que es ahí, Rodrigo. No, pero uno puede dar la pelea. Pensé Yo que doy la pelea siempre. tengo una profunda desilusión, porque yo siempre pensé que Sergio iba a votar por mí. Me acabo de dar cuenta que no. Katy, tú Sergio. sabes que te tengo mucho cariño y aprecio. Katy, No importa porque el voto es secreto, oye, Sergio, así que todavía la mantengo. tus ¿Ah? prioridades como senadora, ¿cuáles van a ser? Si tuvieses que señalar una o tres, como dijo el diputado Badilla. Mira, tengo dos que son súper claras. Bueno, no sé si la gente sabrá, pero en el fondo mi familia es de la provincia de Arauco. Soy oriunda de una comuna muy pequeñita, pero muy bonita, que invito a todos a que puedan visitar, en el fondo, que es Contulmo. Mi familia es de Contulmo, Cañete. Por lo tanto, el tema de la seguridad es algo que nosotros como familia la inseguridad en el fondo vivimos hace mucho tiempo. Lo que pasó hace un par de semanas atrás, exactamente en Peleco, con la manifestación de los comuneros mapuches, exactamente en el lugar donde vive mi familia, donde viven mis tíos, ¿me entienden? Mis primos. Por lo tanto, te puedo contar cuál es la sensación que nosotros tenemos como ciudadanos de la provincia de Arauco. Y en ese sentido, mis primeros proyectos de ley van hacia disminuir en el fondo aportar en el fondo a la seguridad. Tengo dos proyectos, que el que acabo de decir de los emprendedores que son víctimas de atentados terroristas, ¿cierto? Y de violencia extrema, pero también tengo otro que no sé si lo comuniqué esta semana, parece que sí, respecto a el estado de excepción comunal. Nosotros entendemos de que todas las decisiones se toman de Santiago, de que hace un par de semanas atrás los camioneros tuvieron que tomarse la Ruta 5 a una toma en el fondo que yo fui, estaba en Los Ángeles, el primer día fui a conversar con ellos, me decían, Heriberto López, que es el presidente de los camioneros, trabajamos intranquilos, no tenemos conductores, no quieren ir a la faena, llegan en el fondo con disparos, les queman las maquinarias, tenemos más de 200 atentados terroristas durante en el fondo lo que llevamos de este periodo, más de 800 maquinarias quemadas, nadie hace nada por nosotros, tenemos que tomarnos en el fondo la carretera para que nos escuchen. ¿Qué pasó? El gobierno escuchó, se demoró un poco en responder, pero tenemos un estado de excepción determinado desde Santiago, ¿cierto? Creo que nosotros esas facultades también tenemos que entregárselas a los alcaldes, y es por eso que una de mis ideas de proyecto es el estado de excepción comunal para casos de extrema violencia o de terrorismo, porque los alcaldes son, aquí tenemos dos exalcaldes en el fondo, los que viven el día a día con los vecinos, los que están al lado de ellos y que son los primeros en el fondo, la línea que tienen que defenderlos y entregarles de seguridad. No solamente el estado de excepción comunal, sino que también otras medidas que puedan dar seguridad inmediata a los vecinos y a las vecinas. Eso es un punto. El de los emprendedores es otro. Y por supuesto, sin lugar a duda, un dolor que nosotros tenemos como región, y sobre todo para las personas que somos de provincias, que no somos de la capital regional, es la descentralización o regionalización, como le dice mi candidato presidencial, entregarle más autonomía a los gobiernos regionales, a los municipios, mayor presupuesto, y por supuesto que las decisiones las podamos tomar acá en Biobío y que no nos sigan en el fondo pasando gato por liebre, como hace un par de meses atrás cuando determinaron las zonas en el fondo de emergencia por sequía. La región de Biobío no fue priorizada en una primera instancia, hubo que patalear, hubo que ir a Santiago en el fondo a golpear la mesa, y eso en el fondo nosotros deberíamos haberlo tenido desde un principio, ¿me entiende? Entonces creo que la descentralización es un punto que nosotros por años, por décadas, desde que estoy en la universidad, te podría decir, es un sufrimiento y un dolor de la región del Biobío y por sobre todo para la gente de la provincia de Arauco y de la provincia de Biobío. Muchas gracias, Katy.
Diputado Saavedra, ¿cuál es su prioridad para el próximo periodo legislativo? Son varias, pues. A ver, primero, los senadores, si resultamos electos, vamos a ser senadores regionales. Es cierto, es un cargo de la República, de un poder del Estado, autónomo del Estado, como es el Congreso de la Nación. Sin Congreso no hay democracia, de paso, porque a algunos se les olvida eso. Entonces, lo que tú me preguntabas del candidato Sichel, creo que se equivoca. Usted no puede suspender al Congreso, inhibirlo de su función constitucional de estar presentando proyectos, incluso el Ejecutivo, porque el Ejecutivo también presenta proyectos. Entonces usted no puede suspender la democracia. Tal vez hay que buscar otra fórmula, que las personas que van a la reelección a lo mejor salgan del CAR, no sé. Hay que buscar una fórmula tal que iguale las condiciones para la competencia. Pero eso es otra cosa. Mira, tenemos un problema. La regionalización tenemos que completarla, porque hoy solo hemos elegido el gobernador regional. Pero tenemos problemas presupuestarios, hay problemas normativos, de atribuciones, de facultades que hoy día no están. Y tenemos que dotar al gobierno regional de todo eso, resolver un problema que está planteado. Tenemos gobernador y delegado presidencial. A mí no me gusta que hayan dos cabezas en una región, dos autoridades, porque una tiene un mando y tiene toda la institucionalidad interior del Estado, o sea, todas las seremías están ahí y dependen del representante del presidente de la República, que no lo elegimos. Entonces, yo prefiero la democracia plena. Dentro de eso mismo, descentralizar todo lo que son los servicios. El Servio, por ejemplo, voy a poner de ejemplo. Y me voy a tomar un par de minutos y le pido disculpas, por favor. Nosotros no podemos seguir construyendo viviendas sociales iguales para las 342 comunas del país. No puede ser que la comuna de Arica se haga la misma vivienda que se hace en la 8ª región. El clima es distinto. Entonces tenemos que hacer de acuerdo a cómo es la región y hacer aquí edificios de madera, por ejemplo, para resolver un problema. Me voy a quedar hasta ahí, pero que se decida aquí, que se descentralice eso, de todos los servicios. Luego, nosotros no podemos dejar las municipalidades como están. Tienen que pasar a ser gobiernos locales. Sin eso, no habremos descentralizado el país en su totalidad y no les entregaremos, por lo tanto, el poder que corresponde a quienes está más cercano a la ciudadanía. ¿Ya? Por lo tanto, ese respecto de regionalización. Respecto de la macrozona sur, particularmente la provincia de Arauco y parte del Biobío. Yo lo he dicho hasta el cansancio, capaz que Catherine escuche de nuevo, pero aquí está la historia. Y la historia algo nos enseñó. El Parlamento de Tapigüe, Parlamento, diálogo. Coloquemos a los incumbentes, a todos los incumbentes, es decir, alcaldes, concejales, comuneros, empresarios, a toda la sociedad civil de la zona a dialogar, a conversar, conducidos por el gobierno regional. Luego, de ahí se sacará, ¿cierto?, un acuerdo, reitero, a lo menos en 3 ejes. Por la paz, por supuesto, por la integración social y por el bienestar de los que allí están. Trabajemos. Los temas de violencia, narcoterrorismo y terrorismo, eso tiene un tratamiento aparte. Pero hay que hacerlo. Para eso tiene que funcionar la inteligencia en el país. Yo sé que hay mecanismos tecnológicos que hoy día nos permiten detectar la patente, la cara, en fin, de quién anda conduciendo entre medio del bosque. Ocupemos eso, pero hagámoslo. No sigamos más con algo que no está inserto dentro de un plan general, porque este estado de excepción que se acaba de aprobar por el Congreso termina en 12 días más. ¿Y qué va a pasar en el día 13? ¿Qué vamos a hacer? Sí, pero que vamos a estar en la misma discusión 15 días más. Entonces, no estás resolviendo el problema de fondo. Y por supuesto, tenemos que sentarnos a la mesa para incentivar una región que tiene una masa crítica gigantesca de universidades. Estamos discutiendo acá en una universidad en que hay una serie de anaqueles con investigaciones. La innovación tecnológica puesta al servicio del progreso de la región del Biobío, en donde tengamos que construir, por lo tanto, un espacio de buen entendimiento para que hayan buenas prácticas entre el mundo empresarial y el mundo del trabajo, para que se establezcan relaciones laborales del siglo XXI, no de las que tenemos para atrás, porque aún seguimos en eso, en donde se valorice el trabajo nuevamente, que está subvalorado en la sociedad, y tengamos, por lo tanto, un modelo de desarrollo sustentable que nos permita mirar un horizonte de más largo plazo para la región del Biobío. Creo que ese es el camino, por lo menos los 3 ejes en los que yo pretendo participar y aportar si soy elegido senador a partir del 22 de noviembre. Seguridad, descentralización son temas que hemos conversado con nuestros candidatos. Yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Gastón, Catherine, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, día jueves. Yo sé que
pronto van todas sus cierres de campaña, ya está acabando esta campaña, y quiero hacer un llamado a los estudiantes de la Universidad del Desarrollo, a los exalumnos de la Universidad del Desarrollo, apoderados y comunidad del Biobío, a que en estos días siga informándose. El 21 de noviembre es la elección más importante en los últimos años, se elige diputados, senadores y presidente de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros en esta semana de Impacto. Universidad del Desarrollo, desarrolla, decide, impacta.